con las chicas de la Mesa de Derecho Ambiental de la agrupación 1745. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, nosotras venimos... Nombre primero. Guillermina Cruz Díaz. Ángela. ¿Ángela solo? No, Ángela Díaz Altamirano. Y Agustina Santomáximo. Ah, pensé que ibas a decir Díaz también. No. Sin Díaz. No, sí. Bueno, a ver, cuéntame, ustedes están trabajando en la Mesa de Derecho Ambiental. Exactamente, de la agrupación 1745. Estamos con Carla Chichuren y Fede Martelli. Y bueno, nos interesa mucho el tema ambiental y todo lo que está pasando últimamente. El decreto de Macri, las decisiones de Vidal y un poco de Garro también. y nada, y básicamente... No sé por qué venía bajaba de la autopista para venir a hacer aquí el programa y estaban caídos todos los carteles de Garro. Qué raro. ¿Era una señal? Una señal. Yo creo que sí. Sí. Se caen los eslogans sin contenido. Exactamente. Bueno, hace muy poco, el mes pasado, si no estoy confundida, salió el decreto 591 de Macri, en donde básicamente lo que hace es modificar la ley de residuos peligrosos, en donde quita ese certificado de inocuidad y peligrosidad que antes era requerido para básicamente saber qué era lo que estaba ingresando al país, esto en el marco de importación de residuos, ¿no? Bueno, lo que sostuvo Trevino, Juan Trevino, que es el subsecretario de la Secretaría de Ambiente, es que el certificado era una barrera para la producción, ¿no? La suba del dólar no es una barrera para la producción, una economía inestable tampoco. Bueno, pero decidieron quitarlo. Por supuesto que este certificado, no tenía el certificado, y lo que lleva, ¿no? La importación de residuos, si bien fue algo que siempre existió, una completa violación al artículo 41 de la Constitución, incorporado con la reforma del año 94, en donde expresamente se prohíbe el ingreso de residuos peligrosos. Claro, además todo lo que eso conlleva después. Sabemos que es un negocio, obviamente, pero obviamente van a traer enfermedades, porque ¿dónde lo van a poner? Claro. Lo dicen. O sea, realmente la gente humilde es la que va a sufrir las consecuencias de todo lo que traigan. Están más vulnerables. Claro, además derogaron, en un anexo establecían lo que era basura peligrosa, por decirlo de alguna manera. Ya no hay más definición, entonces tienen libre albedrío para hacer lo que ellos quieran, o sea, claro, lo que tal ellos cual. quieran. Además, teniendo 5.000 basurales en Argentina, Claro. que el 20% se reciclan y tendría que ser el 40%, estás dejando mucha gente desempleada, toda la gente que recicla, con la falta de trabajo que tenemos hoy en día y la precarización laboral. Y encima, ¿quiénes son los que reciclan? Claro. Los cartoneros, Eso, o sea, tal cual. es una fuente de ingreso súper importante, no puedes mirar para otro lado, realmente. Sí, pero creo que igual, o sea, es una guía, un camino que tiene claramente este gobierno, porque tenemos el ejemplo de la Reta en Ciudad, o sea, están todos, claro, responden bien a eso. Digamos, además, este decreto no es que sale, bueno, porque a Macri se le ocurrió, sino me parece que responde a una situación mundial en donde China lo que hizo fue, China a partir de la década del 80, se convirtió en el gran vertedero de basura, en donde Estados Unidos, México y países europeos, como por ejemplo España, enviaban más del 50% de la basura a ellos, importaban residuos. Hoy, ya desde el año 2007, China lo que hace es limitar el ingreso de plástico en consecuencia de la relación conflictiva comercial, ¿no?, que tiene China con Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Sí, además el año pasado ya decidió que no entra nada de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se quedó, ¿no? Sí. ¿Dónde manda la basura? Se preguntó el presidente. Y bueno, Macri, un gran amigo, tuvo la mejor idea. Que dijo, tráela, dale que nosotros... Tenemos muchos centros de reciclaje, claro. ¿viste? Bueno, él tiene una larga tradición con la basura, desde los tiempos allá de las cloacas de Morón y demás, ¿no? Siempre ha sabido hacer dinero de la basura. Sí, exactamente. Se siente como en su salsa. Exactamente, sí. Por eso también decíamos que la Reta trabaja, ¿no?, en concordancia con
con esto. Él en el 2005, Larreta en la ciudad había en realidad la legislatura que responde a ellos. Habían apoyado a la ley de basura cero. La ley de basura cero, la 1854, en donde tenía algunos objetivos. Uno de ellos era reducir la basura en el 2010 al 30%. Por supuesto que esto no lo lograron, sino que además incrementó un 14% de el año anterior, el 2009. Y además, en esa ley del 2005, que fue reglamentada en el 2008, prohibía la incineración de residuos. Eso en situación del 2008, cuando se reglamentó la ley. En el 2018, es decir, el año pasado, Larreta vuelve para atrás, que también es muy típico de este gobierno. Pero lo cómico es que en su página web, del gobierno porteño, decía que estaban en contra de la incineración. ¿Y por qué era en contra? Claro. Por todo lo que podía producir, y te lo detallaban. Obviamente, cuando dio vuelta, eso desapareció de la página. Claro, y la frase de Larreta es, con esta ley de 2018, es: nos estamos modernizando, ¿no? Ellos tienen la respuesta de ellos a todos. Siempre intereses hegemónicos económicos sobre los derechos humanos. Sí. Habíamos progresado con el Código Civil, con los derechos humanos, y ellos vienen en pos de los derechos económicos. Sí, no hay... No, este gobierno, bueno, ya nos ha dado muchísimos ejemplos de que poco le interesa. Bueno, ¿y dónde proviene su interés por esta problemática? Me parece que si no nos interesa el derecho ambiental, estamos muertos. Estamos perdidos. Sí, Hoy en día es un derecho humano que si ese no se cumple, los demás se caen por la borda, porque si no tenemos un ambiente sano, equilibrado, uno que también, están también los principios que tiene la ley de presupuestos mínimos, que también van en pos de la posteridad, tienen que ver también con el preámbulo de nuestra Constitución, con el artículo 45, con estos principios de sustentabilidad, que también pensar que en el artículo 21 de la ley 26061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes, también queremos otorgarle un ambiente sano, que hoy es tan importante, los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho también, ¿no? Que es lo que le vamos a dejar a ellos. Todas ustedes son de La Plata. Sí. ¿Y cómo se relaciona el municipio con la gestión de Garro, con el medio ambiente? Y bueno, los centros de reciclaje, por lo menos en mi barrio, se cerraron. Es decir, nosotros no tenemos manera de reciclar nuestros residuos. Después también tenemos contaminación del agua, que proviene del Río de la Plata, en donde obviamente no hay ninguna medida tomada y tampoco se habla, porque es mala palabra contaminación. Nosotros estamos sacando agua del Río de la Plata, o sea, parte del agua que tomamos viene del Río de la Plata, el cual está siendo contaminado. Y nadie toma ninguna acción contra eso. Lo cual está más que comprobado que primero, el derecho al agua es un derecho humano. Tal cual. Y segundo, ¿quién me dice a mí que no me va a generar cáncer? Una enfermedad que estos días es horrible, pero todos conocemos a alguien que lo tiene, ya sea por el agua contaminada, por los agrotóxicos, por lo que estamos comiendo. Es importante. Sí, es una realidad. Además, hoy en día con los herbicidas que tienen la mayoría glifosato, están contaminando todos los alimentos. La mayoría de los alimentos que consumimos tienen sustancias que no nos hacen bien, que son cancerígenas. Bueno, para el 2023 Alemania va a suprimir consumo de glifosato, ¿no? Creo que está en general instalado. Sí, pero nuestra gobernadora deja que fumiguen las escuelas. Claro, ahora les ponen un nuevo nombre de zonas de amortiguación, en donde, bueno, no fumigamos cuando ellos están en clase. El perfilado de la fumigación. Tremendo eso. No. Exactamente. Porque los mataron. Primero salió, primero el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires es un ex gerente de Monsanto. O sea, no es que... Claro. Bueno, si se hace la tarea hay que hacerla bien. No, recuerden que siempre este proyecto de país que comienza, que plantea Martínez de Oz en su momento, que luego lo retoma en gran medida el gobierno actual, planteaba que sobraba el 25% de la población. Entonces, efectivamente, digamos, se dice que, fíjense lo que dice Pichetto, por ejemplo, ¿no? Respecto de los inmigrantes y la mano dura y demás. Y uno ve que se está desmadrando un poco la situación. Lo preocupante es que no haya, al menos que yo tenga conocimiento, políticas de concientización en el ámbito de la escuela o campañas más efectivas en los medios. Pero porque ¿a quién le sirve eso? O sea, es horrible lo que estoy diciendo, pero a los políticos no les sirve. Lo que sí está es una movilización que la verdad que a mí me súper enorgullece, aparte de Greta,
Ahora todos los jóvenes salen a pedir por el cambio climático. Se juntan en todas las ciudades del mundo o por ejemplo en capitales para protestar. Eso en 10 años atrás no lo veías, además se trataban de locos. O sea, derecho ambiental, pero si yo voy a estar muerto cuando pase eso, te decían. O sea, esa es la concientización. Bueno, eso mismo dice Trump. Claro, no, Trump es lo peor que hay. Es lo peor que hay. Gran estratega. Tremendo. Sí. No, pero vemos que a partir del empujoncito que le da al desconocimiento de los derechos medioambientales y demás, Trump, hemos tenido casi un retroceso en lo que tiene que ver con la utilización de combustibles minerales, ¿no? Es decir, estas políticas de reemplazo que se habían empezado a implementar en los años anteriores fueron progresivamente dejadas de lado. Sí, además vos ves también que, por ejemplo, usan sus medios de comunicación, por ejemplo Twitter, gente de Trump, para decir, bueno, lo del Amazonas fue armado y es todo para darle espacio a Greta. ¿Cómo decís? ¿Realmente piensan eso? Me asusta de que... Es que piensan en sus intereses económicos, claramente. No. Tal cual. Bueno, Entonces, si algunos pensaron que esto que hicieron era la revolución de la alegría, ¿por qué no pensar que incendiaron el Amazonas para que Greta tuviera su lugar en los medios? es verdad. ¿Y qué pasa por esto, no? Me parece la imbecilización de la sociedad, es feo hablarlo de este modo, pero realmente esta idea del pensamiento binario, de volver un retroceso a esas alternativas, sí, efectivamente, que nos llevan a incluso poner en duda los avances de la ciencia, como en el caso de las vacunas. Claro. Uno se pregunta esto, ¿no? Realmente cómo, supuestamente, en el momento en el que la humanidad ha llegado a un nivel inédito en términos de tecnología, en términos de seguridad en los transportes y demás. La desacreditación también a la investigación científica en el tema del CONICET. Sí. Hoy en día Macri no invirtió mucho en la investigación. No, porque es un modelo que en realidad plantea que la ciencia debe desarrollarse en el primer mundo. Por esa razón, el lugar, o sea, esto mira, es muy interesante porque va en estrecha relación a la importación de basura. Sí. Es decir, básicamente ese es el lugar que piensa la gestión Cambiemos para la Argentina. Es decir, un gigantesco tacho de basura con posibilidad de generar lavado de dinero, sin industria propia, sin ciencia, con altísimos niveles de desigualdad. Y realmente, uno ve que su gestión en este sentido ha sido muy exitosa. Lo que llama la atención es que encuentren tan poca resistencia a veces en cuestiones que no son solo definiciones políticas, sino que también tienen que ver con la seguridad y las posibilidades de la calidad de vida futuro. Claro. Bueno, un ejemplo que tenemos acá cercano es los humedales de Hudson. Los vendieron a un country y los rellenaron. Y eso impacta en nuestra vida. O sea, capaz que no ya, pero va a impactar en el clima, en inundaciones, y nadie habla. Nadie habla. Por ejemplo, yo estaba en Facebook y justo me saltó una noticia y hicieron una página de Facebook, todo luchando, primero para que no los rellenen. No pudieron, nadie les dio bolilla, los rellenaron. Y también tienen la selva marginal, que también la están arruinando. O sea, están intentando luchar por algo que no tienen, o no les dan voz. Los medios de comunicación no les dan voz. Y o sea que en La Plata no podríamos decir no se inunda más. No te preocupes, en Capital tampoco, porque en realidad las imágenes del otro día de cómo se ha inundado por todos lados, en las viejas y en las nuevas obras, en las obras que están a medio hacer y demás, demuestran que en realidad ese discurso de campaña de Macri fue otra de las tantas mentiras y manipulaciones. Sí, pan y circo era. Prácticamente su campaña. Sí, pero esto es sin pan ya directamente, ¿no? Es solo circo. La parte del ajuste se llevó el pan. Y lo loco es que ahí sigue, la gente lo sigue votando hacia cierto sector. Hay una encuesta muy interesante, hay un estudio de la UCA que dice que por minuto tenemos 8 nuevos pobres en la Argentina. 10.000 nuevos pobres por día. 70.000 por semana, seguimos haciendo la cuenta. Sí. Y era pobreza cero. Y 280.000 si mirás pobres para otro lado, hay por pobreza mes. cero. Es una cifra, pero
tremenda. Ni siquiera alcanza los venezolanos de Pichetto para cubrirlo, porque Pichetto descubrió cómo convertir 120.000 en 400.000, ¿no? Realmente creyó que multiplicaba los panes. Se habría imaginado ser Jesucristo. Te das cuenta cuando salís a la calle, vas a Plaza Italia o Plaza San Martín, hay mucha gente vendiendo porque la gente no tiene para comer. ¿Y cuál fue la política de Agarro? Llenar de policías la plaza. Claro. Hasta los de policía científica, vos veías que estaban parados ahí, porque estaban no solo en Plaza San Martín, sino en 7 y 48, en 48. Vos mirabas y decías, es una locura, ¿qué está pasando? O sea, la gente no tiene para comer. La gendarmería acá abajo. Miren los caras. Estaban acá abajo y yo no sabía por qué. Desaparecidas. No le tenemos miedo, no le tenemos miedo. No. Tal cual, somos mujeres empoderadas, fuertes, feministas, ahora se viene el encuentro. Bueno, hablemos de eso. Y bueno, estamos muy contentas, las tres somos re feministas, yo ya he participado en uno de los encuentros de mujeres de Chaco, fue una experiencia muy linda porque bueno, además de que hay cursos donde también uno se puede capacitar, la empatía de estar con compañeras luchando por distintas causas, porque el aborto es una de las causas, pero tenemos un montón de cuestiones, como la cuestión laboral, tenemos la cuestión del cupo femenino, el cupo trans, porque siempre no tenemos que dejar de pensar que esto no es binario, sino que tiene que ser inclusivo, incluyendo las disidencias también, así que estamos muy contentas de poder... Aquí era una compañera con un pañuelo así. No sé. Una mezcla rara. Se nota que estudia Derecho. No te confunda. Es negro y verde, ¿no? ¿Es negro y verde? ¿Eso es negro? Para mí esto es negro. No te puedo salvar. No, ellas no van a poder opinar en contrario porque está discutiendo con un hombre, así que... Cualquier cosa menos celeste. Dejémoslo ahí. No, obviamente que respetamos todas las opiniones, pero... Cual, sí. Bueno, nada, bancamos una posición. Así a ver, empecemos con esto. Primero, el hecho de agarrar y asociar exclusivamente el encuentro de mujeres con la cuestión del aborto tiene que ver con un intento de descalificación por parte de sectores que se han quedado, bueno, claramente en el olvido y que pretenden plantear una cuestión de salud pública o de interés estatal en una cuestión confesional, ¿no? Empecemos por ahí. Entonces, siempre se repite, pero a veces no se plantea bien y por eso hay que reiterarlo, que uno puede creer lo que quiera y si quiere abortar, que aborte, si no, que no lo haga, pero si tiene que hacerlo, o si decide hacerlo, debe hacerlo en las mejores condiciones. Y esto tiene que ver no solo con la capacidad de decisión individual de cada uno, sino que tiene que ver con que es más barato para el Estado y que además es menos costoso en vidas y en salud. Gestión presupuestaria. Entonces, digamos, hay distintas razones. Está la razón de la libertad individual para algunos, para otro tiene que ver una cuestión de salud pública, para otro puede ser una cuestión presupuestaria, pero desde donde uno lo enfoque, el tema se sostiene del mismo modo. En cambio, exigir que una persona que ha tenido una violación incluso se nieguen a llevar adelante leyes que están consagradas, que están aprobadas, que deberían estar en vigencia. Sí, mismo los jueces a veces alargan el proceso. Así es. Entonces, vos decís, califica para poder hacerse el aborto ahora. Y también el fabuloso negocio clandestino que se protege detrás del hecho de impedir que haya un libre acceso en condiciones seguras, en condiciones razonables para esto. Esta es la primera cuestión, porque tenemos un fulano como Gómez Centurión que está haciendo campaña diciendo, bueno, si votan a Alberto y Cristina, votás aborto. ¿Y qué va a hacer? Suponiendo que ese hombre tuviera éxito, ¿no? Suponiendo que tenga éxito y gane la elección y sea presidente. ¿Y qué va a hacer? ¿Cuál va a ser las políticas que implementa? Decir, no va a haber aborto en la Argentina y ya está. Otra idea no tiene, aparentemente, ¿no? Realmente esas cosas son cosas preocupantes, porque después hay otra serie de derechos que tienen que ver con derechos asociados a otras cuestiones, que yo no sé si el veganismo entraría, aunque parece que sí, en alguna de las mesas, cosa que hubo algunas discusiones respecto de la tema. Pero no sé, me parece que es un tema que o en este momento es accesorio respecto de otras cuestiones que tienen que ver con el tema del pago por igualdad de trabajo, de desempeño, que tiene que ver con los cupos laborales, que tiene que ver con las posibilidades de ascensos en el trabajo, que tiene que ver con el reconocimiento social, que tiene que ver con montones de cuestiones. Y el hecho de que las mujeres cobren menos
o sean más fácilmente despedidas cuando hay política de ajuste. Tal cual. Más políticas para llevar a cabo un juicio más equitativo para la mujer, porque hoy en día lo que son las perimetrales no sirven mucho para la mujer. ¿Por qué? Porque el tipo le pegó, le hacen una medida y va a estar más enojado y la va a agarrar igual, y el rondín judicial, el rondín policial no está generalmente las 24 horas. Entonces tenemos una mujer muy vulnerable en estas cuestiones. Sí. Porque en realidad uno ve que hubo ciertos avances que a lo mejor tuvieron más que ver con la representación política que con los avances concretos en el ámbito laboral o en la vida civil de las personas, ¿no? Y como que en algún momento nos quedamos empantanados con el tercio y luego con el 50 y 50. Tal cual. Fíjate que en general, digamos, si uno toma las candidaturas presidenciales, bueno, más de la mitad o la mitad de ellas no ni siquiera tienen esta composición mixta. Sí. Y cuando la tienen, tampoco la mujer la encabeza. Sí, me parece que en el ámbito laboral de lo que es las mujeres en el 2005 y en el 2013 hubo una clara actitud del gobierno en el 2005, que se aprobó la ley de jubilaciones para amas de casa, y en el 2013 que se regula el trabajo doméstico. Me parece que eso fue un gran avance. Bueno, obviamente hoy estamos en retroceso porque la ley de 2005 se le puso un límite. Me parece que falta muchísimo lo que es la cuestión de género, la igualdad laboral, sí, pero también se ha hecho, y no se puede dejar de nombrar estas dos leyes importantes, que se reconozca la tarea de cuidado de las mujeres gracias a la ley del 2005. Me parece súper importante, pero bueno, sí, obviamente. Y además cómo se relaciona también con la violencia económica. Exactamente. Porque vos a ella le estás dando un ingreso que capaz decide, bueno, ¿sabes qué? Me voy a mi casa. Se puede independizar. Claro. Y lo que pasa es que ahora estamos rompiendo con estos estereotipos hegemónicos que teníamos antes. Por ejemplo, la mujer cuidadora, hombre proveedor. Ahora, por ejemplo, no sé, antes se divorciaba del marido y tenía que tener a los nenes hasta los 5 años. Hoy en día no, puede estar con cualquiera de los dos. Entonces ya no hablamos de responsabilidad parental. Hoy hablamos de patria, en vez de hablar de patria potestad, hablamos de responsabilidad parental. Sí, mismo se sacó en el código de que la mujer se iba a quedar con el bebé. Ya no es obligado, o sea, el juez no está obligado a ceder el bebé a la mujer. Ahora tranquilamente se lo puede quedar el papá, criarlo el papá. Que eso sí es un avance para mí también. Rompemos con los modelos hegemónicos. Sí, de a poco va cambiando. Bueno, ¿qué nos pueden decir, además de esto, del encuentro de las mujeres? El encuentro de las mujeres. Yo creo que va a haber mucha gente, va a ser. También están pasando ciertas cosas en la ciudad. Ya se está poniendo rejas en la catedral, porque yo creo que piensan que puede ocurrir algo. Yo creo que hay por ahí, no hay límites en lo que es el feminismo. Hay un feminismo radical que no quiere incluir a las disidencias, lo cual me parece que es necesario que ellos estén con nosotros, que ellas, en realidad, todavía me cuesta incorporar el término porque no soy tan de esta generación, soy de esta generación, pero no tanto, entonces lo voy incorporando de a poco, un aprendizaje constante, y también empezar a saber por qué luchamos, que no es solamente el aborto, sino son también otras cuestiones. Y entonces estamos en pos de tratar de ganar todas estas luchas, que ya hemos logrado mucha legislación que nos ha beneficiado, como la del cupo trans, el cupo femenino, proyectos también que están, como el tema del aborto, y bueno, seguimos luchando para ver qué más podemos lograr. Sí, ¿no? Esperamos un encuentro pacífico, no, como ella dice, como en todo, hay grupos radicales. Al menos mi opinión, no estoy a favor de la vandalización de las iglesias ni nada por el estilo, si bien no comparto ideales con la iglesia ni con todo eso, claro, pero por supuesto que llamamos a un encuentro pacífico en donde la gente obviamente se manifieste porque es un derecho, pero además que se refleja de manera más fuerte las problemáticas que tenemos las mujeres. Ese es el fin, más que otra cosa, no ir a romper catedrales o iglesias. Sí, tal cual. Bueno, para algunos grupos parece que esa es una finalidad. Claro, por eso hay grupos que piensan así, por eso, lamentablemente. Pero el fin no es ese.
No, pero el problema es que si bien es un grupo minúsculo identificado con algún color bastante rutilante, no, es rojo. Tampoco. Quiera llevar. Bueno, igual tampoco que me cae mal el naranja, así que. Te está sintetizando ahí toda la gama de colores. Sí. Mira, con la luz pareciera naranja. Es naranja, es verdad. Digo, no, que en realidad esto lleva a desacreditar lo que son las razones de fondo por las cuales se realizan estos eventos, y termina todo en la noticia policial o en el desmán, que favorece tanto a estos grupos minoritarios que de alguna manera cobran relevancia a partir de generar el caos, como también de quienes se oponen a la realización de estos eventos, señalando que bueno, que esto es lo que pasa en el encuentro de mujeres, ¿no? Y lo hemos visto reiteradamente en los encuentros anteriores. Por eso espero que no solo por el cuidado que pueda poner las fuerzas del orden aquí, sino fundamentalmente qué sé yo, es difícil generar un colectivo armado de una manera inicialmente horizontal, con participación de posiciones en términos políticos, ideológicas absolutamente heterogéneas, y luego pretender que haya consenso respecto de determinadas cosas, ¿no? Cómo se impone desde la horizontalidad. Pero bueno, esperemos que sea un encuentro exitoso, que sea hoy. Yo estaba dando clases en la UBA hoy a la mañana y estaban pasando todas las agrupaciones organizando el tour. Así que yo realmente me llamó la atención porque y organizaban un tour que era el tour a La Plata, ¿no? Como si La Plata quedara y quedara, entonces incluía el micro y el hotel y yo dije, la verdad, para venir a un evento en La Plata, no sé si hace falta un tour ni cobrar lo que le están cobrando, pero bueno, eso es otro tema. Creo que es un momento complejo, ¿no? Muy próximo a las elecciones, por eso sería deseable tal vez que llamara a la calma. Sí. Claro que generalmente los que provocan estos disturbios no tienen grandes perspectivas electorales, razón por la cual es el momento de llamar la atención, ¿no? Y ese es el problema, que siempre se organiza el evento, a ver, con un poco de cuidado, de precaución o hasta de temor respecto de hasta dónde puede llegar y qué consecuencias va a tener. Sí, yo creo que en esta cuestión, en la que es la cuestión de género, no tiene que haber ninguna brecha política, o sea, es el derecho de la mujer y de las disidencias que debe primar, y no tiene que ver nada el partido político que uno lleve, más allá de que uno pueda levantar una bandera, pero es una cuestión que tenemos que estar todas unidas en esta forma de llevar a cabo nuestra lucha, ¿no? Bueno, del mismo modo que con el medio ambiente, con lo que empezamos, ¿no? Que yo creo que en realidad son cuestiones que se asocian en gran medida y que tienen que ver con esto, ¿no? Con el cuidado, con la protección, con imaginar el futuro en las mejores condiciones, y creo que es una toma de conciencia que sería deseable que también fuera promovida en ámbitos más institucionales. Y realmente a mí me preocupa esto de que se instala un discurso a veces condenatorio de una legislación que se critica sin haberse leído. Por ejemplo, cuando aparecen esos ataques absolutamente se ignora todo lo que tiene que ver con el tema de la prevención o de la educación sexual. Entonces, suprimen la educación sexual en los colegios, dejan de comprar preservativos, no hay políticas educativas, y encima después agarran y que están diciendo, bueno, la violaron porque tenía minifalda, qué sé yo. Ya digo, es tremendo el nivel de retroceso que hemos tenido en esta cuestión, y que a veces de alguna manera siempre termina siendo un castigo al pobre o un castigo a aquel que tiene una educación a los menor, o que no tiene un contexto familiar favorable. Y creo que siempre es un castigo al débil, y del mismo modo que lo que vemos en el caso de la mujer en la sociedad tradicionalmente, como es lo que tenemos que ver con la cuestión de la sexualidad, el tema del medio ambiente, siempre implica esto, ¿no? Porque en realidad cuando vemos quiénes son los contagiados o los afectados por los daños en el medio ambiente, nunca es el cardenal Newman. Sí, no. Claro. Creo que son dos cuestionamientos tanto a los sistemas que tenemos, al patriarcado en la cuestión de género y el ambiente al capitalismo. Claro. Así que bueno, vamos a terminar el programa aquí hoy tuvimos, ya que es un día